En Brasil, el Tribunal Superior Electoral advirtió que serán castigados aquellos que nieguen los resultados de las elecciones presidenciales. Entre tanto, la policía busca desbloquear las movilizaciones que han paralizado varias vías troncales en algunas ciudades del país por 4 días consecutivos. El gobierno de Turquía afirmó que tanto Suecia como Finlandia aún no cumplen con los requerimientos en la lucha contra el terrorismo para que les sea otorgada la membresía de la OTAN. De otra parte, el secretario general de esta alianza militar, Jens Stoltenberg, afirmó que es hora de darle la bienvenida a los 2 países nórdicos. Y la UNESCO alertó que para el año 2050, 1/3 de los glaciares a nivel mundial se habrán derretido pese a estar en zonas protegidas y a los esfuerzos que ha hecho el hombre. La razón, el rápido avance de la crisis climática generada por el calentamiento global. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por estar con nosotros a esta hora. Vamos a comenzar en Brasil, en donde el Tribunal Superior Electoral advirtió que serán castigados aquellos que nieguen de manera criminal el resultado de las elecciones presidenciales. Así lo indicó Alexandre de Moraes, el presidente del TSE, quien además enfatizó en que las protestas que se oponen a los resultados de la segunda vuelta de las presidenciales serán combatidos con la ley. Entre tanto, la policía continúa en sus intentos por desbloquear las movilizaciones que han interrumpido el tránsito vehicular en diferentes ciudades del país en los últimos 4 días, después del llamado de Jair Bolsonaro dado el día de ayer a desbloquear las vías. Las elecciones terminaron, el ganador se investirá el 19 de diciembre y asumirá el cargo el 1 de enero de 2023. Esto es democracia. Esto es alternancia de poder. Este es el Estado republicano. No hay forma de impugnar un resultado publicitado democráticamente. Los responsables de estos movimientos antidemocráticos serán investigados y responsabilizados con base en la ley. En Colombia, el Senado de ese país aprobó la reforma tributaria propuesta por el presidente Gustavo Petro, que busca recaudar $4.000 millones para el año 2023. Durante los debates en el legislativo se tomaron algunas decisiones significativas, como la eliminación de un artículo que buscaba gravar algunas de las actividades de las iglesias y también la exclusión de otros que incluían, por ejemplo, el pan entre los alimentos ultraprocesados y que debería recibir una carga tributaria. Entre las propuestas que fueron aprobadas está, por ejemplo, las regalías de las petroleras, que no serán deducibles, y también la creación de sobretasas a los bancos, a las compañías petroleras y a las compañías hidroeléctricas. Está pendiente también la aprobación en la Cámara de Representantes, cuyo debate tiene lugar el día de hoy. La reforma tributaria fue el detonante de las protestas antigubernamentales en el año 2021, porque arremetían principalmente contra los ciudadanos de menos recursos económicos. Y pasamos ahora a Ecuador, en donde los reclusos de la penitenciaría del Litoral, que es considerada la más violenta de Ecuador, recibieron con disparos y granadas a cientos de policías y militares que llegaron al lugar para retomar el control de las instalaciones. De acuerdo con información del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, 6 policías y 2 militares resultaron heridos en el intento por recuperar el control de esta cárcel que sirve a la ciudad de Guayaquil, que es la segunda ciudad de importancia en Ecuador y hasta donde fueron desplegados 2.600 uniformados solamente para garantizar la seguridad del penal y también para trabajar en la reducción del hacinamiento y para hacer algunas mejoras en la infraestructura. Y en otros temas, la Asamblea General de la ONU aprobó una nueva resolución para exigir el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba, una moción a la que únicamente se opusieron Estados Unidos e Israel. Desde hace 3 décadas, de manera anual, se hace este llamado por parte de varios países en el marco de esta Asamblea de la ONU. En esta ocasión, la moción contó con 185 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones de Brasil y de Ucrania. Desde el gobierno cubano argumentaron que el embargo es un acto deliberado de guerra económica contra la isla por parte de Estados Unidos. Dejen a Cuba vivir en paz. Cuba estaría mejor sin bloqueo. Cada familia cubana viviría mejor sin bloqueo. Los estadounidenses estarían mejor sin bloqueo
a Cuba. Estados Unidos sería un mejor país sin el bloqueo a Cuba. El mundo sería mejor sin bloqueo. El gobierno de Turquía dijo que tanto Suecia como Finlandia no cumplen todavía con las exigencias para poder hacer parte de la OTAN. Para completar su ingreso, tanto Suecia como Finlandia deben tener el aval de todos los países miembros de esta alianza. Pero el secretario general del organismo, Jens Stoltenberg, afirma que ya es el momento de darles la bienvenida. Desde Estambul, nuestro corresponsal permanente allí, Adrián Rocha, nos da más información. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha presionado hoy desde Estambul a Turquía para que levante el veto y acepte de una vez la entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN, algo que lleva demorándose desde primavera, cuando los dos países fueron aceptados en su proceso de adhesión, que aún no ha sido ratificado. Todos los parlamentos de todos los países miembros de la OTAN tienen que ratificar la adhesión de un nuevo país a la OTAN para que este sea efectivo. No lo han hecho. Dos son el de Hungría, de Viktor Orbán, y la Turquía de Recep Tayyip Erdogan. Stoltenberg ha dicho que ya es el momento de que estos dos países sean aceptados delante del ministro de Exteriores turco, Mevlut Çavuşoğlu, que ha asegurado que no, que Suecia y Finlandia tienen que realizar aún pasos que les quedan para que Turquía levante su veto. Se refiere Çavuşoğlu a la deportación de ciudadanos kurdos residentes en Suecia, a los que Turquía acusa de ser miembros de la guerrilla kurdo-turca del PKK, que es considerada terrorista por Turquía, como también lo es por la Unión Europea y los Estados Unidos. Se espera que en la semana que viene, el martes de la semana que viene, el primer ministro sueco viaje a Turquía para reunirse con Erdogan, para intentar presionarle además para que Turquía levante este veto, algo que no se prevé, según los expertos, que vaya a ocurrir. Muchos consideran que Turquía mantendrá su veto hasta pasado este año, y bien entrado en el siguiente podría ser que Turquía lo mantuviese hasta las elecciones presidenciales en Turquía programadas para junio de 2023. Y mientras tanto, en Ucrania, la reanudación de la actividad portuaria después de la reincorporación de Rusia al acuerdo de exportación de granos, y también el llamado de las autoridades prorrusas en la ocupada región de Jersón para que abandonen la zona, son algunos de los hechos que marcaron esta jornada allí en el este de Ucrania. Rafael Pérez nos cuenta más. Vuelve la actividad a los puertos ucranianos en medio de una jornada movida. Los 7 barcos partieron de los muelles ubicados en el Mar Negro, transportando al menos 290.000 toneladas de productos agrícolas. El movimiento se sucede un día después de la reincorporación rusa al acuerdo de granos. Sin embargo, Moscú aseguró que esto no es una garantía para renovar su permanencia en el pacto a partir del próximo 19 de noviembre. Ciertamente la discusión sobre la prolongación del acuerdo de granos debe continuar. El periodo oficial aún no se ha agotado. Ayer escucharon la declaración del presidente, pero para el 19 de noviembre debemos proporcionar una evaluación general de la efectividad de la implementación del acuerdo y cómo se realizaron los parámetros del trato antes de decidir si continuamos. Mientras tanto, en Jersón, el subdirector de la Administración Civil local hizo un llamado a los residentes de la urbe a huir para salvar sus vidas, en el contexto de una contraofensiva ucraniana que tiene a las tropas invasoras en una posición defensiva. En este momento estamos en las calles de Jersón y, como pueden ver, hay mucha gente en la ciudad. Les pido amablemente, con todo lo que va a pasar y las decisiones difíciles que se van a tomar, protejan sus vidas. Otros de los hechos que marcaron la jornada fue la desconexión de la planta nuclear de Zaporilla de la red eléctrica nacional, lo que puede imposibilitar el funcionamiento óptimo de sus generadores y el intercambio de un centenar de prisioneros de las partes en conflicto. Como francas y positivas calificó la nueva primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, las conversaciones con los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea durante su primera visita a Bruselas desde que asumió ese cargo. Meloni sostuvo un encuentro con la jefe de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. La jefa del gobierno italiano discutió sobre temas como la guerra en Ucrania, la crisis energética y la inmigración, así como algunos puntos importantes en materia económica.
Bueno, y como lo indicaban los primeros resultados, Benjamin Netanyahu regresará al poder tras la victoria de su partido, el partido Likud, y de sus aliados en las elecciones legislativas en Israel. Netanyahu y sus aliados de la derecha y de algunos partidos religiosos obtuvieron mayoría parlamentaria con 64 escaños de un total de 120 que tiene el Parlamento israelí. De esta forma, Netanyahu regresa a la escena política pese a las investigaciones en su contra por algunos casos de corrupción y tras haber gobernado Israel por 15 años de manera no consecutiva. Entre tanto, 4 ciudadanos palestinos murieron en algunos hechos de violencia en Cisjordania y en la zona de Jerusalén Este. En otros temas destacados del día, el ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, fue víctima de un atentado. El ataque ocurrió mientras este protagonizaba una concentración con sus partidarios. El hecho también dejó como saldo un muerto y al menos 9 personas heridas. Lo hice porque él estaba engañando al público. Traté de matarlo. Hice lo mejor que pude. Esta es la confesión del hombre que atentó contra la vida del ex primer ministro pakistaní Imran Khan. El atentado se llevó a cabo mientras Khan protagonizaba desde el pasado viernes lo que denomina como una gran marcha contra la injerencia extranjera. Horas después del ataque, el secretario general del partido del político fue portador de un mensaje suyo. Imran Khan estaba advertido. Hace poco él nos llamó a mí y a Mian Aslam Iqbal y nos pidió que hiciéramos una declaración en su nombre. Dijo que tenía información previa de la que no estábamos al tanto, de que estaba seguro de que 3 personas lo habían atacado. Y esas 3 personas son el primer ministro Shehbaz Sharif, el ministro del Interior Rana Sanaullah y el general de división Faisal. Dijo que tenía esta información desde antes y sobre esta base estaba afirmando que el ataque contra él fue realizado por ellos. Su exigencia es que estos 3 sean removidos de sus cargos. Si no son despedidos de sus cargos, entonces habrá protestas en todo el país. Sin embargo, uno de los acusados rechazó de manera rotunda lo sucedido. Condeno el hecho de disparar contra el presidente del PTI, Imran Khan. Con las palabras más enérgicas, le he pedido al ministro del Interior un informe inmediato sobre el incidente. Rezo por la recuperación y la salud del presidente del PTI y otras personas heridas. Partidarios del ex primer ministro y ex astro del cricket salieron a las calles a manifestarse contra la agresión. Imran Khan llegó al poder en las elecciones generales de 2018 y posteriormente depuesto en una moción de censura en abril de este año. Él alega que fue un castigo planeado en Washington por su visita a Moscú el primer día de la invasión rusa a Ucrania. Pakistán tiene antecedentes de violencia política. El más reciente se suma al asesinato de la ex primera ministra Benazir Bhutto en el año 2007. Uno de los indicadores más visibles del impacto de la crisis climática es el derretimiento de los glaciares. Según la UNESCO, 1/3 de ellos están situados en zonas protegidas y, sin embargo, habrán desaparecido para el año 2050, se frene o no el calentamiento global. Veamos. Apenas unos meses después de que las altas temperaturas batieran récords en toda Europa y otras partes del mundo, un informe de la UNESCO confirma lo que temen los científicos que investigan el cambio climático. 1/3 de los glaciares de los sitios del patrimonio mundial habrán desaparecido en 2050. Aunque reduzcamos las emisiones de gases de efecto invernadero, los glaciares se están derritiendo en lugares emblemáticos como los parques nacionales de Yellowstone y Yosemite, así como los últimos glaciares que quedan en África. Según el informe, los glaciares del patrimonio mundial pierden cada año 58.000 millones de toneladas de hielo, lo que equivale al volumen total de agua que utilizan Francia y España juntas cada año. El 50% de la humanidad depende de forma directa o indirecta de los glaciares como fuente de agua para el uso doméstico, la agricultura y la hidroelectricidad. Los glaciares son también el hábitat natural de varias especies, entre ellas los osos polares, que corren el riesgo de extinguirse por hambre a finales de siglo, ya que la crisis climática provoca la desaparición del mar Ártico. En otras partes del mundo, millones de personas están expuestas al riesgo de inundaciones debido a la subida del nivel del mar provocada por el deshielo.
Esta rápida desaparición de los glaciares se debe a un factor principal, el calentamiento global. Según el estudio, 2/3 de los glaciares restantes del patrimonio mundial podrían salvarse si el calentamiento global se limita a 1,5 grados Celsius. Pero la ONU ha advertido que las promesas climáticas aún no son ni de lejos suficientes para alcanzar este objetivo. Es todo por el momento aquí en las noticias de France 24. Siga con nosotros.